Muy buenas tardes, noches, muy buenos días para todos aquellos que están del otro lado escuchándonos, sea el horario que sea y la región del planeta desde donde nos estén poniendo el oído. Desde aquí, desde Argentina, provincia de Córdoba, hacia México, hacia Estados Unidos y para el mundo, a través del programa de Marcos Jacobelli, Cambalache Internacional, desde Conciencia Solidaria ONG, quien les habla, Luciana Gagliardo, presidente de la organización, construyendo este bloque radial socioambiental y por derechos humanos consciente colectivo. Les damos la bienvenida. Tema de hoy entonces, energías renovables. ¿Qué tal? Digo renovables, no solo alternativas, porque generalmente se usan como sinónimos, pero eso puede guardar algunas trampas. ¿Alternativas a qué? Pueden ser cualquiera alternativas entre sí, e incluso dentro de ese paquete se puede colocar la energía nuclear, que sabemos que es una forma de producir energía eléctrica, por ejemplo, que se nutre inicialmente o esencialmente de minería como inicio de ciclo para conseguir el alimento de las centrales nucleares. Por lo tanto, hacer minería significa que no es renovable. Y además, minería radiactiva, que es, sabemos, de la peor de todas las minerías, que podría ser megaminería, minería a gran escala. Pero, ¿qué es esto? ¿Por qué las energías renovables? Ya desde el año 1972, recordemos, fue la primera conferencia de medio ambiente que se llevó a cabo en Estocolmo, que fue patrocinada por las Naciones Unidas, y donde se empezó a hablar del tema fundamentalmente de lo que hoy conocemos, no solo como, digamos, de las políticas ambientales, sino de esto que es calentamiento global, de este aumento de las temperaturas, de este desequilibrio climático y de los impactos a posteriori, movimientos pendulares extremos y antagónicos en el clima, afectación a las poblaciones, pérdida de biodiversidad, inundaciones, sequías, una locura climática que ya desde la década del 70 se venía olfateando y que aún así las industrias y el capitalismo no hicieron nada para frenar, aún en aquel momento, teniendo de alguna manera el tiempo para hacerlo, esta locura y la carrera descabellada por seguir arriba de todo, en el top de las ganancias, hicieron que el ambiente y las comunidades quedaran relegadas al negocio y olvidadas en lo que llamamos normalmente la calidad de vida. Ahora bien, estas energías renovables serían el contrapunto de las energías no renovables. Por ejemplo, hace un rato hablábamos de la energía nuclear. Por ejemplo, podemos hablar de los hidrocarburos, podemos hablar del petróleo, del gas. Es decir, industrias que no solamente se fundan en su funcionamiento en recursos que son finitos, sino también que los modos de producir o de obtener esa energía son altamente contaminantes. Hemos llegado a un punto en el planeta donde no podemos mirar más para otro lado y no solamente replantearnos la matriz energética desde el lugar en que producimos la energía, las formas en que producimos la energía, de dónde proviene esa energía inicialmente, dónde surge, dónde nace, sino también el tipo de consumo que hacemos de ellas y cuáles son las finalidades. Porque, en definitiva, el trasfondo de toda esta situación y implicancias y complicaciones ambientales y sociales que tienen que ver con la violación sistemática de los derechos humanos, que tienen que ver con el desequilibrio ambiental, con la pérdida de biodiversidad, entre otras cosas, tienen que ver con un aspecto esencial que es este consumismo hipnótico que está instalado en términos de sistema
y del cual somos indiscutiblemente esclavos. Entonces, ¿cuál es esta contraposición o estar parado en la vereda de enfrente en la forma de producir, de seleccionar energías? ¿Cómo obtenerlas? Bueno, hoy vamos a charlar un poco de esto, las energías renovables. ¿Y qué son justamente o en qué se basan? Se basan en fuentes que tras ser utilizadas se pueden regenerar de manera natural. Estas energías, en términos de ciclos, se mantienen de forma más o menos o medianamente constante en la naturaleza. Entonces justamente pueden ser aprovechadas sobre todo o principalmente para producir energía eléctrica, que siempre es el punto. Entonces se diferencian, hoy decíamos, de los combustibles fósiles por algunas cuestiones que son esenciales. Son diversas, son abundantes y tienen un alto potencial de aprovechamiento en cualquier zona del planeta por lo general. Pero, por sobre todas las cosas, y que esto es lo más importante y sobre lo que veníamos haciendo en la introducción, que en general la producción de gases de efecto invernadero queda, por decir de alguna manera, lo suficientemente anulada y que los efectos o los impactos contaminantes no son demasiado elevados o susceptibles de ser subrayados como un factor determinante, todo lo contrario. Algunos le llaman que va a ser la energía del futuro, ya vamos a ver las maneras. Así es que, hablando del crecimiento de las energías limpias o renovables, es que la Agencia Internacional de Energía, AIE, ya en estudios que realizó en el año 2015, la menciona como que es una tendencia imparable y que las renovables ya para el año 2015 representaban cerca de la mitad de la nueva capacidad de generación eléctrica que hasta el 2014 había sido instalada y que solo había sido superada por el uso del carbón. Vayamos estrictamente, como para mencionar algunos puntos de lo que son estas energías renovables y cómo están divididas. Por ejemplo, la energía eólica. Y la pregunta en algunos documentos es: ¿de dónde proviene el viento? Sí, obviamente que es un recurso, un bien común que es renovable. Y la respuesta, mencionan en el informe, es más fácil de lo que pensamos y es que proviene del sol. ¿Cómo que proviene del sol el viento? ¿Cómo que el viento proviene del sol y esa energía eólica la aprovechamos desde el sol? Sí. Pasa que la radiación solar, al no incidir de la misma forma en toda la superficie del planeta y habiendo zonas que se calientan más que otras, el aire, que pesa menos, va ascendiendo y se generan zonas con bajas presiones. En el caso contrario, para las zonas más frías, el aire desciende, ya que pesa más, entonces se crean altas presiones. En esas diferencias de presiones, el aire se mueve y origina el viento, pero está fundado en la temperatura solar. Entonces, la generación de energía eólica, de donde se aprovecha el viento, se debe justamente precisamente a este principio, porque la energía cinética, o sea, de movimiento, va frenándose a su paso a través de, en el caso de la energía eólica, a través de los aerogeneradores. Entonces pasa por ahí y cede parte de esa misma energía de movimiento, esa energía cinética. Y el proceso de extracción en estos aerogeneradores se lleva a cabo gracias a algo que se llama rotor, que transforma la energía conocida en energía mecánica y que a la vez después pasa a un generador
y finalmente la transforma en energía eléctrica que terminamos usando cuando está en el sistema interconectado las personas. Aún así, que uno dice es un proceso sencillo y que rinde, los datos son contundentes y es que todo el viento que pasa de todo ese viento que ingresa a los aerogeneradores, básicamente, solo se aprovecha entre el 40 y el 45% y aún así rinde. Imaginemos si pudiéramos ir perfeccionando los sistemas, que de hecho está pasando y va a seguir pasando, poder aprovechar al 100%. Así como tenemos los pros de las energías, vamos a ir también comentando algunos puntos que se los menciona como los contras de cada una de estas energías alternativas. En el caso de la situación de los aerogeneradores, uno de los principales inconvenientes a los que se suele enfrentar la energía eólica es la situación en sí misma de los aerogeneradores. Es decir, que la localización, por ejemplo, de los aerogeneradores, que son aparatos muy grandes, de un porte muy importante, debe estar en una zona donde sople el viento y donde en general no haya barreras naturales o artificiales al paso. Otro de los puntos que se suele mencionar es el impacto en el paisaje, o sea, el impacto paisajístico. Porque también, entre otras cuestiones, puede suponer la instalación de estos aerogeneradores un elemento que sea como extraño en zonas naturales y salvajes que genera determinado impacto y que tiene que ver muchas veces, o lo señalan, con el tema de las migraciones de las aves. Que el hecho de colocar aerogeneradores de hasta 100 metros y con rotores de hasta 30 hace muchas veces que las migraciones de las aves se vean alteradas. Tema que obviamente es mejorable, porque la presencia, no solamente por el tamaño, genera a veces que las aves estén inquietas y que también puedan producirse accidentes por las grandes aspas giratorias de estos aparatos. Temas para ir ajustando. También se habla de colocar estos aerogeneradores que están en la tierra para evitar el impacto que producen, colocarlos dentro del mar, que de hecho se hace con una distancia mínima de 3 kilómetros hacia el interior. Ahora, lo que siempre se tiene en cuenta es que esto dispara la inversión y que puede acrecentar también de alguna forma los gastos de mantenimiento. Pero que, por otro lado, las vibraciones que pueden llegar a producir dentro del mar, en el interior del mar, podrían llegar a tener algún tipo de impacto o afección al ecosistema marino donde están instalados. Por otro lado, también tenemos la energía hidráulica y que tiene que ver un poco con un tema que trabajamos la semana anterior, que es la de las represas o presas hidroeléctricas que tienen y que van a tener, en caso de seguir algunas de ellas en funcionamiento de aquí a un tiempo, graves impactos en términos ambientales. Mencionan los informes que el agua a cierta elevación y que pasa por las turbinas que la hacen girar, justamente hablamos de energía hidroeléctrica, producir electricidad a través de este procedimiento. O sea, las masas de agua que se toman de los ríos o lagos gracias a la creación de estas presas y por el uso de conductos, que en la mayoría de los casos son con altas caídas de agua que atraviesan justamente, como decía, el generador, es lo que produce la energía. Pero lamentablemente el impacto ambiental, la interrupción que causan los ecosistemas es muy profunda en términos sociales, en términos económicos, entre otros tantos. Por otro lado, también podemos mencionar la energía solar, que es la energía renovable considerada en términos generales la más productiva. ¿Por qué? Porque se puede aprovechar sea la luz o sea el calor del sol para obtener la electricidad.
Obviamente es una fuente de energía inagotable, es renovable y que posiblemente, mientras voy hablando, la gente se lo figure porque es conocido, se obtiene por medio de la construcción de paneles y de espejos. Ahora, ¿cómo producen los rayos solares la electricidad? Bueno, gracias a células solares fotovoltaicas y el llamado efecto fotoeléctrico. Los materiales que se utilizan son capaces de absorber fotones, o sea, las partículas de luz, y de liberar electrones generando corriente eléctrica. Es un procedimiento naturalmente sencillo dentro de todo. Y además, una de las cuestiones o puntos a favor es que puede ser utilizada en puntos aislados o en zonas rurales o que sean de difícil acceso, justamente para generar el abastecimiento eléctrico a los habitantes de estas zonas alejadas o inhóspitas de las grandes urbes. Por otro lado, también una de las cuestiones que ponderan la energía solar tiene que ver con, además de esto que mencionamos, de poder colocarse en zonas aisladas, es que tienen un mantenimiento que es relativamente sencillo y como se va a través de cuanto más se va expandiendo esto de la energía solar, los costos de las células voltaicas van a ir disminuyendo, trae, por decirlo de alguna forma, una perspectiva favorable para la instalación de este tipo de tecnología. Y por otro lado, las plantas solares no emiten gases contaminantes, son silenciosas y pueden generar en términos económicos la posibilidad de hacer inversiones en zonas aisladas. Ahora, lógicamente que también tiene su parte, su contra, como venimos diciendo. En el caso de la energía solar, que la llaman madre, la madre de casi todas las otras energías, el punto de requerir baterías, ya sabemos que es un problema ambiental. Por un lado, el requerimiento de baterías que en la conformación muchas veces tienen metales pesados, es un punto que nos favorece, y por otro lado, justamente para armar las baterías de una larga duración o de más larga duración, tenemos el problema del litio. El problema del litio, una forma de hacer minería y la gran cantidad de agua que se consumen más los contaminantes. Tema aparte, pero que es real, países como España, que vienen teniendo, que tuvieron el tema de trabas legales para la implementación de este tipo de energía, la legislación, los impuestos, y que también tiene limitaciones de almacenaje, pero que hablábamos de zonas aisladas por ahí o fuera de las grandes urbes, que eso, digamos, se puede salvar, sabemos que es así, pero necesitan espacio en general las energías alternativas para funcionar. Por otro lado, tenemos la energía geotérmica. Es un tipo de energía renovable que se obtiene a partir del calor contenido en las profundidades de la Tierra. Sabemos que en nuestro planeta las capas interiores suelen estar más calientes. Se debe colocar que las capas superficiales se calientan y se enfrían con mayor facilidad según las leyes que llaman de la termodinámica. Esto lo tienen muy en claro los especialistas. Esta energía generalmente puede ir ligada de forma muy estrecha con otros fenómenos geológicos como los geysers, los volcanes, las aguas termales, etc. Y para aprovecharla se vierte un fluido por la zona caliente que calienta rápido, que la convierte en vapor. Entonces se aprovecha justamente ese vapor para transformarlo en energía mecánica con una turbina también, y finalmente pasa a convertirse en energía eléctrica. Y algo similar que veíamos hace un rato relacionado al movimiento del agua, la energía hidráulica, y hablábamos de las represas, también tenemos otro tipo de producción de electricidad, que es la energía mareomotriz, más ligado al movimiento generado por las mareas, por las olas, y que está aprovechada también gracias a turbinas
las cuales desplazan la mecánica de un alternador donde finalmente allí se produce la energía eléctrica. Y que el alternador está conectado a una central que la distribuye a la comunidad, y cuando hablamos de comunidad hablamos del ciudadano a pie, pero también de las industrias. Como no se consumen elementos fósiles ni tampoco gases contaminantes, se la suele considerar como una energía limpia. De las renovables se subraya mucho que es sumamente limpia. Dentro de las ventajas que podemos mencionar de la energía mareomotriz es tener un suministro seguro y que no varía bruscamente, porque el mar está, las mareas y las corrientes pueden variar, pero son constantes, entonces ese potencial está ahí presente de forma permanente. También este tipo de energía mareomotriz no solo se trabaja en el mar, sino que puede darse en ríos profundos, en estuarios de ríos y el océano, y debajo del mismo, también aprovechando las corrientes marinas. Hay 3 formas o 3 métodos de generación de energía mareomotriz. El generador de la corriente de marea, presa de marea y una tecnología que está más avanzada y que es conocida como energía mareomotriz dinámica. Otra de las opciones, y que también es extendida y conocida, es la de biomasa, que es la energía renovable que utiliza la materia orgánica, que puede ser de origen vegetal o animal, y que se procede para obtener energía, la transformación, que puede ser natural o artificial, de esa misma materia para la producción de bioenergía en diferentes formas, como es la energía eléctrica, la térmica y los biocombustibles. De todas maneras, cabe destacar que el tema de los biocombustibles también tienen algunos aspectos a tener en cuenta, porque en tanto los territorios se utilicen o compitan para biocombustibles versus la capacidad de la tierra para producir alimentos, vamos a estar en serios problemas. Así que a esto también hay que prestarle mucha atención. Vamos a sintetizar ventajas de las energías renovables. Son más respetuosas con el ambiente, son limpias en general porque no contaminan o no impactan como las tradicionales no renovables, finitas, y que representan hasta el momento la mejor alternativa de obtención de energía. Hay un dato importante y que no quiero dejar de señalar, que es un punto muy a favor. Justamente esta característica esencial de no ser, en términos de impacto, tremendamente contaminante, siempre subrayo programa tras programa que toda intervención antrópica conlleva un impacto, contaminación y algún tipo de generación de pasivo ambiental. Pero lamentablemente, y como reitero, subrayo siempre, el hombre nunca supo o nunca le interesó relacionarse con el ambiente de la manera más adecuada y armónica. Entonces, de lo que hay tenemos que sacarlo mejor. Entonces, así como en el caso de las centrales nucleares necesitamos 40 o 50 años para desmantelarla, con todo lo que implica el enorme pasivo ambiental, gastos económicos, entre otras cuestiones, para desmantelar una central nuclear, en el caso de las energías renovables son muy fáciles de desmantelar. No requieren medidas terribles o desesperadas para eliminar los residuos, porque no duran millones de años como sí ocurre con los residuos nucleares. Entonces, esa diferencia, que tal vez en esto que les voy relatando parece poco, en términos concretos, tener que observar una diferencia entre para desmantelar una sola central nuclear 50 años, es decir, medio siglo, para 30 o 35 años de funcionamiento, consideramos que es importante la diferencia, es decir, que no hay prácticamente impacto ambiental y que el hecho de desmantelar alguna de estos proyectos energéticos renovables
pueden marcar una diferencia muy grande. Y decíamos hoy que en general este tipo de energías renovables alternativas pueden ser o permitir el suministro de energía en los espacios o núcleos rurales alejados de las grandes urbes. Por otro lado, y es un punto muy importante, el tema de la demanda de empleo. Como son tantas las actividades a realizar antes y después de la construcción de los espacios que son dirigidos justamente para la obtención de energías renovables, también ofertan muchos puestos de trabajo en disponibilidad. Y esta tendencia, como decía hoy, va en aumento y se está estudiando afortunadamente. Y en esto también podemos decir que no son una amenaza para las personas desde la cuestión de trabajo, a diferencia siempre ponemos de las centrales nucleares o donde se producen hidrocarburos, que la contaminación es terrible y donde se tornan estas actividades como trabajos insalubres. En el caso de las energías alternativas renovables no es así, no son riesgosas y los desechos finales tampoco generan una amenaza para los trabajadores. Hablando de trabajadores, el rótulo que se le suele colocar es que habla de prosperidad económica para las localidades, que las energías renovables hacen que la zona en la que son justamente instalados los proyectos, se tornen más autónomos. Es decir, este tipo de proyectos colaboran al desarrollo zonal donde son instalados. O sea, estamos hablando a nivel industrial y por consiguiente a nivel económico, porque generan fuentes objetivas de trabajo. Entonces, generan gran cantidad de puestos y la previsión que se está teniendo, como decía hace un rato, es que la generación de estos empleos sea aún mayor en próximos años y no dentro de mucho, porque no nos queda mucho tiempo para hacer un viraje de la matriz energética. Por supuesto que esto va a tener que ver también no solo con la lucidez de los proyectos de los gobiernos, de las empresas, de esa articulación y de la demanda e implementación que finalmente tengan las energías alternativas renovables. Hay legislaciones, como en nuestro país, en Argentina también, que hablaban de que ya en este momento tendríamos que tener más del 20 o 21% de la matriz energética fundada en energías renovables. Bueno, sabemos que estamos todavía en veremos, más allá de que haya algún tipo de inversión y de reconversión de la industria en la producción de energía, pero sabemos que seguimos apostando a los hidrocarburos, seguimos apostando a la energía nuclear, lamentablemente. Entonces se hace bastante difícil. Ahora, charlemos un poco de las desventajas, porque tenemos que ser francos respecto a todos los puntos, los pros y los contras, ¿no? Veníamos diciendo. Las nuevas tecnologías que requieren estos proyectos renovables alternativos suelen tener, y sobre todo hace unos años atrás, ¿no? Sobre todo subrayaban el tema de los costos, porque requieren permanentemente de estudios y pruebas que generalmente son incluidos en una inversión inicial que suele ser jugosa. Pero la perspectiva es que a lo largo del tiempo ya no sean, que el problema ya no sea demasiado cuantioso. Entonces, las compañías industriales piensan de todas maneras en invertir en este tipo de industria, ¿no? De la industria alternativa, de energías alternativas. Y teniendo en cuenta también el tema del impacto ambiental. Otro punto es la espera. La disponibilidad de los recursos, que puede ser un problema reciente, no siempre se dispone de ellos. Entonces hay que esperar
que hayan mejores acondicionamientos para iniciar las actividades con las energías renovables. No obstante, en los proyectos que ya están iniciados y que se profundizan en el estudio y se van desarrollando, las hacen indefectiblemente cada vez más populares. Ahora yo digo, cuando hablan de los costos y le dan tanta vuelta al tema de las inversiones iniciales, que siempre, como decíamos, son más pesadas o más jugosas, yo digo, ¿se ponen a pensar sobre lo que sale en las centrales nucleares? Así como pasó y que comentamos anteriormente con las represas, salen cientos de miles de millones de dólares. Y otro punto a tener en cuenta, que no solamente hay inversiones de particulares, sino que generalmente los estados se proyectan a la hora de generar este tipo de proyectos de generación de energía, tomando préstamos. Entonces decimos, si se puede invertir y si nos ponemos a pensar en las estafas por sobreprecio, es decir, que la plata está, más allá de que la termina pagando el pueblo, lamentablemente, tanto para represas hidroeléctricas como para centrales nucleares, ¿por qué no podría existir de forma transparente la proyección seria y contundente en proyectos que van a redituar en equilibrio ambiental, en la generación de puestos de trabajo? Digo, hay que pensar, ¿no? Da para pensar, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y otro de los puntos que se mencionan generalmente es el tema del espacio, que ya lo había dicho a lo largo de algunos puntos que vine mencionando de las energías, que a veces hacen dudar sobre el tipo de energías renovables alternativas, porque se necesita gran espacio para que se puedan desarrollar las actividades o un gran sistema para que se pueda notar algún efecto y obtener cantidad considerable de energía. Recordemos también que colocada en pequeñas células, por decirlo de alguna manera, en ciertos tipos de energías renovables, por ejemplo como la solar, los sobrantes, y eso se está implementando en algunos países de Europa, sobre todo en las urbes, ¿no? La concentración urbana, pueden los sobrantes quedar circulando en el sistema interconectado nacional y se puede vender esa energía. Es decir, que por donde se la mire, la cuestión siempre es a favor de las renovables alternativas. Y también me quedo pensando, porque cuando se mencionan los espacios, digo, ¿qué pasa qué ocurre con la ganadería intensiva y los monocultivos? Digo, hay grandes espacios, se avanza sobre el monte nativo, se destruyen los bosques para este tipo de emprendimientos 100%, 1000 por 1000 nocivos, pero cuando hablamos de los espacios para implementar las energías renovables alternativas, empiezan con las dudas y las vueltas. No sé, cosas que uno va pensando. Otro de los puntos que no me quiero olvidar de mencionar es el tema de los vehículos eléctricos, porque siempre es como la gran incógnita, ¿sí? La energía eléctrica es una energía secundaria, entonces también hay que pensar de dónde se obtiene esa energía. Pero por otro lado, más allá de cómo se genere la energía eléctrica, tenemos que pensar, digo, eléctrica porque alimentamos estos vehículos de esa manera, el tema de las baterías y el tema de dónde se genera el litio o el cobre, justamente para generar las baterías, el sostén de estos autos eléctricos. Proviene de la minería. ¿Y dónde está la minería? En los países del tercer mundo. ¿Y dónde se violan leyes ambientales? En los países del tercer mundo. ¿Y dónde se violan derechos humanos? En los países del tercer mundo. A tener cuidado, porque la producción de vehículos eléctricos podría no ser la solución definitivamente a todo esto que mencionamos. No todo es lo que parece, ni todo lo que brilla es oro. Lo importante en definitiva entonces es tener en cuenta el cómo, de dónde proviene esa energía, cómo la obtenemos, y también empezar a pensar
Esto del consumo hipnótico, este consumo que hacemos permanentemente de todo, desde comprar ropa, que nos implica un impacto ambiental a la hora de producirlo y que requiere de energía, la forma en que se producen los alimentos, que generalmente no son alimentos, cuando viajamos, cuál es nuestra finalidad, cuando cambiamos el auto o cuando pintamos nuestra casa. O sea, todas y cada una de las cosas que hacemos tienen una cadena por detrás y un circuito. Y esa es la responsabilidad que tenemos, ver cómo consumir, cómo utilizar aquello que tenemos y en menor medida, no solamente la energía, sino el todo por el todo, cambiar nuestros hábitos. Algunos números. La Agencia Internacional de Energías Renovables, IRENA, en el año 2015, celebró el 5.º año de operaciones y mencionan en informes que fueron testigos de un cambio dramático en el sector de la energía mundial. Ya para el 2015, mencionan en un informe, el carbón y el gas captaron menos de la mitad de la capacidad de inversión que las energías renovables del año 2014, es decir, del año anterior. Ya en 2015 las energías renovables aumentaron más la capacidad mundial de generación de energía en comparación con el resto de las tecnologías combinadas. Y por primera vez las inversiones en energías renovables de los países en vías de desarrollo, encabezados por China e India, fueron un 19% más en 2015 y sobrepasaron a los países desarrollados, que tuvieron un 8% menos. En el caso de Argentina, desde donde le estamos hablando, en el año 2019 hubo un enorme crecimiento, un crecimiento innegable en términos de potencia instalada, con 858 megavatios de potencia eólica, que ya duplicaron la capacidad instalada hasta el 2018 y manteniendo un crecimiento exponencial desde 2017. En el caso de la energía solar fotovoltaica, también en Argentina, se vio duplicada la potencia total durante el 2019. Se instalaron 249 megawatts, pasando de 191 a 439 megawatts de potencia instalada. Y una novedad interesante del año 2019, en abril de aquel año, es que la potencia instalada renovable pasó a superar a la nuclear, y eso es muy bueno. En términos de energía generada, en octubre del año 2019 ya se generó más energía renovable que nuclear. La integración renovable rondó el 8% desde el mes de septiembre y la nuclear aportó un 7,1% de la energía eléctrica de Argentina promedio desde el mes de mayo. Incluso se habla ya, para el año 2019 estamos hablando, todos estos son informes de los últimos que salieron. Sabemos que el año pasado con la pandemia fue todo un poco más dificultoso en términos de movimientos y evaluación. Recién estamos de alguna manera iniciando el 2021. Pero el costo medio de la energía en el mercado mayorista rondaba entre 70 a 75 dólares por megawatt. Y el precio de las renovables, no solamente, en el caso de Argentina estamos hablando, que es competitivo con la convencional, sino que en efecto bajaría el costo total de la energía eléctrica en nuestro país. Y confirmado, otra buena noticia del año 2019 es que el módulo fotovoltaico, incluyendo que es silencioso, que es relativamente barato, que tiene mantenimiento muy sencillo, incluyó el concepto de modularidad en la generación eléctrica. O sea, el mismo equipo que genera energía para grandes centrales también se puede, como decíamos hoy, colocar en pequeñas instalaciones que estén distribuidas. Entonces, todas estas mejoras tecnológicas que están combinadas disminuyen los precios y se menciona en el informe que la legislación, con una legislación adecuada, ya en 2020 permitió el despegue, siempre hablando de Argentina en este caso, de la generación que se distribuyó a nivel nacional. Por otro lado, también
En el informe se menciona el tema de la distribución o redistribución geográfica de esta energía alternativa renovable y cómo tiene esto un correlato directo en la creación de puestos de trabajo, que es lo que veníamos mencionando. Casi 8.800 personas que trabajan hoy en la construcción y en operación de los parques de energía renovable, con una estimación que de concentrarse todos los proyectos del programa de abastecimiento de energía eléctrica a partir de las fuentes renovables, el Renovar, rondas 1 y 2 y los proyectos de mercado a término de energía eléctrica de fuentes renovables, lo que se llama MATER, se generarían a futuro, no estamos hablando acá 50 años, pronto podría llegar a ser, casi 17.500 puestos de trabajo entre construcción, operación y mantenimiento. Y por supuesto que estos puestos de trabajo estarían, mejor dicho, distribuidos de manera federal, favoreciendo las regiones que generalmente siempre estuvieron más postergadas en otros aspectos. La proyección, y siempre hablando de Argentina, que en el informe figura Marcelo Álvarez, expresidente de la Cámara Argentina de Energías Renovables y secretario del Global Solar Council, es sumamente optimista en el mediano y largo plazo. Y es claro y contundente, las renovables ya son imparables por lo construido localmente, en el caso argentino, y por el impulso internacional en la lucha contra el cambio climático. Además que tenemos que ser, esto lo agrego, tenemos que ser conscientes de que donde hay una perspectiva de desarrollo industrial, las empresas que no están para perder y quienes sean más rápidos van a estar metidas en el negocio y eso les va a generar ganancias. Recordemos que hace, aproximadamente un lustro, tal vez un poquito más, ya la familia Rockefeller había empezado a invertir en energías renovables. Cuando estos grandes empresarios, dueños de los mercados, monopolistas, podríamos decir, porque son dueños de absolutamente todo, con unas pocas familias, empiezan a virar o a mirar determinadas industrias o proyectos, es porque pueden canalizar el futuro. Álvarez no solo menciona que las renovables son imparables, sino también, pareciera que hubiera percibido de alguna manera este parate por la pandemia, podríamos decir, porque cuando se le preguntó en el informe por el plazo en el que el crecimiento tan positivo como tuvo 2018 y 2019 las renovables en Argentina, él indicó que a su criterio para el año 2024-2025 se debería volver a crecer en términos de energías renovables alternativas al mismo ritmo de 2018 y 2019. Y está enfocado en los puestos de trabajo que ya se han generado, en los cuadros que ya se formaron en Argentina, para que no se pierdan, técnicamente hablando, personas capacitadas, y da una recomendación como cierre, que es mirar al mercado grande de América Latina para poder seguir trabajando desde Argentina en mercados que absorban esta capacidad. Bueno, así es que hoy damos por concluido nuestro bloque consciente colectivo y nos escucharemos, nos sentiremos, construiremos, intercambiaremos en la próxima edición de nuestro espacio. Les mandamos un fuerte abrazo desde Argentina, para México, Estados Unidos y al mundo.